Traspinedo se vuelca con la familia de Esther López cuando se cumplen 18 días sin saber nada de ella. Esta concentración en su localidad ha servido para arroparlos. La investigación sigue abierta y se va a seguir buscando a la mujer de 35 años. Muy buenas noches. Este fin de semana hemos visto la batida más multitudinaria para encontrar a Esther y hoy esa concentración con respaldo masivo. Estaremos en Traspinedo para contárselo todo y también escucharemos la voz de otras familias que llevan tiempo buscando a sus seres queridos. En algunos casos, décadas. Sabremos cómo trabajan en SOS Desaparecidos. Sus alertas llegan a millones de personas por todo el mundo y colaboran con la policía. Todos deseamos encontrar a la persona con vida, pero si no es así, encontrarla aunque sea fallecida, porque esto va a significar que la familia pueda cerrar ese círculo. Son 30 años, yo no tengo esperanza de volver a ver a mi hermana viva. Lo que quiero es encontrarla como sea, pero encontrarla. Tercer día de campaña electoral y muchos actos por la comunidad. El candidato del PSOE ha estado arropado hoy por la exvicepresidenta Carmen Calvo. Los socialistas aseguran que Castilla y León necesita un gobierno feminista que luche por la igualdad y alertan del peligro que dicen que supone el avance de Vox. Si el señor Mañueco necesita a Vox para gobernar, les dará la vicepresidencia y permitirá que lleven al BOE, al bocil, las barbaridades que dice su candidato en Twitter. Lo hará. Desde Ávila, el candidato del PP ha despejado una de las incógnitas que seguían sin respuesta rotunda en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado que este año volverán las procesiones a la Semana Santa de la comunidad. La situación, dice, lo permite. Este año volverán las procesiones y los actos litúrgicos a las calles y plazas de Ávila y de Castilla y León. Pues con ese anuncio de Mañueco de la garantía de que este año volverán las procesiones, queremos saber cómo se ha recibido entre los cofrades. Elena Rodríguez. Pues con mucho entusiasmo, como os podéis imaginar, se ha acogido ese anuncio entre las cofradías de la Semana Santa de toda Castilla y León, que ya comienzan a preparar las celebraciones y los desfiles procesionales de abril de este año 2022. Quieren hacerlo con las máximas garantías sanitarias y por eso ya piensan en medidas como, por ejemplo, hacer test a los miembros de las bandas o levantar las faldas de los pasos para que haya ventilación para los cofrades que van debajo. Que a nivel económico para Zamora un tercer año sin Semana Santa pues sería un poco catástrofe. Habrá que tomar ciertas medidas que nos permita pues, evitar aglomeraciones. 6 meses después del incendio de Navalacruz en Ávila, que fue desgraciadamente histórico, los ganaderos recuperan terreno para que pueda pastar el ganado. Se ha levantado el acotamiento de los pastos en el terreno que fue arrasado por las llamas. Los ganaderos aseguran que es una manera de garantizar su supervivencia y su permanencia en la zona. El permitir el pastar, el sacar el ganado y cobrar del paz, pues es, sin eso imposible, sería totalmente arruinados. Pues se ha cogido bastante bien, porque si no, como te puedes dar cuenta, aquí no podía estar ganado. Rubio de Triqui, el galgo de Castilla y León, se ha proclamado campeón de España en Nava del Rey. El representante de la comunidad se ha impuesto en una final muy disputada a Pícara de Morix, de Castilla-La Mancha. El lunes empezaremos la semana con algunos cambios. Las nubes irán en aumento en todo el extremo norte, incluso con algunos chubascos débiles en Burgos al final del día. Temperaturas máximas que caen notablemente. El aviso tiene que ser lo más inmediato posible y desde luego no hay ninguna norma que diga que deban pasar 24 horas. Es más, no debería pasar el mínimo tiempo posible entre que tienes indicios de la desaparición de la persona y que se produce el aviso.
Es la Guardia Civil la que nos desmonta una de las creencias más extendidas en el caso de las desapariciones. Nunca hay que esperar 24 horas para denunciar un caso. Es más, si pasa el tiempo, lo único que provoca son inconvenientes a los equipos de búsqueda. Hoy queremos saber cómo se tratan las sospechas de desaparecidos en España. Hay 3 maneras de clasificarlas: desapariciones voluntarias, involuntarias y forzosas. En el primer caso, la persona suele haber dejado una nota, se ha llevado ropa, dinero, documentos o ha cogido las llaves del coche. En el apartado de involuntarias siempre entran ahí los menores de edad, por mucho que hayan querido marcharse de casa. Personas con demencias también, con problemas de salud mental o que necesiten medicación. Y por último, en las desapariciones forzosas se investigaría la hipótesis de un acto criminal. Respecto a los datos, los últimos que recoge el Ministerio de Interior son los de 2020. Plena pandemia. En ese año se registraron más de 16.000 denuncias. De todas ellas, 924 fueron en Castilla y León. Sin embargo, las cifras cambian si hablamos de las denuncias que seguían activas en ese momento, es decir, los casos sin resolver. En España eran más de 4.600, en Castilla y León 131. 131 personas a las que se seguía buscando en ese momento. Hemos hablado nosotros con la hermana de una de esas personas desaparecidas. Llevan más de 30 años buscándola. A mi madre no la dejaron poner la denuncia hasta los 3 meses de desaparecer mi hermana. Mi hermana desapareció en julio y el 3 de octubre la dejaron poner la denuncia. Mi madre, durante los 5 años que vivió, iba todos los días a la comisaría a preguntar si sabían algo de mi hermana. Nosotros sabemos que mi hermana era maltratada por el novio que tenían. Él dice que la habían dejado hacía una semana. Son 30 años. Yo no tengo esperanza de volver a ver a mi hermana viva. Lo que quiero es encontrarla. Encontrarla como sea, pero encontrarla. Y llevarla allí donde están mis padres y decirles: te la traemos, mamá. El tratamiento de los casos de desaparecidos ha dado un vuelco en la última década. Lo escuchábamos, hace 30 años a una familia no le cursaron la denuncia hasta 3 meses después. No había drones para la búsqueda, no se organizaban batidas y los afectados se sentían desamparados. Esa lucha solitaria fue la que impulsó SOS Desaparecidos. A día de hoy sus alertas llegan a millones de personas. Activan alertas como estas casi a diario. Desde que recibimos la documentación hasta que subimos la alerta, una vez ha sido contrastada con la familia, podemos estar hablando de 20-25 minutos. Prestan atención psicológica, jurídica, pero también colaboran con criminólogos o detectives. Se han implicado en el caso de Traspinedo. Con drones, unos drones de muchas altas prestaciones que por parte de las autoridades nos han pedido. Kilómetros 33,415. Un día después de la desaparición de Esther, recibieron el caso de Miguel. Se le perdió la pista en la localidad de Miguel Esteban, en Toledo, a 7 kilómetros de su casa. Ya no se sabe nada de él. Aparece ese mismo día, aparece luego su vehículo, una furgoneta, aparece en la localidad también cercana, tanto a la Puebla de Almoradí como a Miguel Esteban, la furgoneta de él. Es el portavoz de una familia, nos dice, destrozada. Se barajan posibilidades, pues tantas como gente hay, porque hay mucho bulo, mucha información, que más que información es desinformación, porque lo que hacen, lógicamente, es despistar. Desde SOS Desaparecidos reclaman cambios en la legislación. Muchas veces nuestros cuerpos de policía se ven frenados en la investigación porque el juez de guardia no autoriza la geolocalización del móvil. Y condicionantes como esos pueden ser decisivos para resolver un caso. Pues sin resolver continúa la desaparición de Esther López, la vecina de Traspinedo a la que se le perdió la pista hace 18 días. Después de varias batidas multitudinarias sin resultados, los vecinos hoy han querido mostrar su apoyo a la familia con una concentración. La respuesta también ha sido masiva. Enar Valerio ha estado allí.
Centenares de personas se han concentrado hoy en Traspinedo para mostrar su apoyo a los amigos y a la familia de Esther, desaparecida ya de aquí de Traspinedo hace 18 días. Una familia que afirma sentirse angustiada, pero también muy agradecida por las muestras de apoyo y sobre todo por el trabajo incansable que está desarrollando durante todos estos días la Guardia Civil. Es muy fuerte, o sea, nunca te imaginarías que esto te fuese a tocar de cerca, entonces estamos destrozados, que Esther era muy querida, tanto aquí como en pueblos alrededor. Y seguro que si hubiese pasado algo a otra persona, ella sería la primera que estaba aquí. Además, también hemos podido hablar con una de las últimas personas que estuvo con Esther aquella noche del 12 de enero, donde se la pierde la pista aquí en esta carretera de Traspinedo. Un joven que dice sentirse abatido y muy presionado por las informaciones que están apareciendo en los medios de comunicación y que, a pesar de no poder hablar, por estar el caso bajo secreto de sumario y también por consejo de su abogado, sí que ha querido transmitir a la familia su pesar por la desaparición de la joven, de la que además es amigo, y sobre todo espera que su testimonio sirva para ayudar a resolver el caso. Esther desaparece el 12 de enero. Estuvo viendo un partido de fútbol junto a un grupo de amigos en un bar de Traspinedo. Siguió la fiesta en una urbanización cercana. Un amigo que se ofrece a llevarla a casa en coche afirma que Esther decide bajarse del vehículo tras una discusión. Lo hace a las puertas del restaurante La Maña en la carretera nacional 122. A partir de ahí se pierde su pista. 6 días después, el martes 18, los vecinos comienzan a realizar batidas. Y ahora lo que nos digan, a seguir. Se repiten en 2 ocasiones más, dirigidas por la Guardia Civil y apoyadas por perros de rastreo y helicópteros. El 22 de enero la UCO se hace cargo de la investigación. Al día siguiente un hombre es detenido. Comienzan los registros en su vivienda y en su vehículo. Se la hemos encomendado al ECIO, al Equipo Central de Inspecciones Oculares. Es junto a su casa donde el móvil de Esther emite la última señal. Este registro dura varios días, pero sin encontrar indicios suficientes. Que es inocente. El viernes 28 es puesto en libertad provisional y de nuevo se organizan batidas con cientos de vecinos para encontrar alguna pista que dé con el paradero de Esther. Seguirán colaborando hasta poder encontrarla. Luis Tudanca ha continuado hoy su campaña en Medina del Campo con el apoyo de Carmen Calvo. Han defendido las políticas feministas y han pedido movilización para frenar a Vox. Rubén Hernández. La exvicepresidenta Carmen Calvo ha arropado este domingo a Luis Tudanca aquí en Medina del Campo. Los dos le han pedido al Partido Popular que deje de utilizar a Castilla y León para sus propios intereses. También han alertado sobre los peligros que a su juicio supondría que Vox entrara en un gobierno de la Junta con el PP. En juego estarían, aseguran, muchas políticas feministas y de igualdad. Con este abrazo, Luis Tudanca ha recibido este domingo a la exvicepresidenta Carmen Calvo. Tercer día de campaña, esta vez en Medina del Campo, donde el candidato socialista ha mandado este primer aviso al PP. Claro que les tiemblan las piernas, porque se les está haciendo esta campaña larguísima, pero se les va a hacer larguísimo cuando les mandemos a la oposición el 13 de febrero. Larguísimo. Tanto el líder socialista como Carmen Calvo han acusado a los populares de utilizar Castilla y León para sus propios intereses. Mañueco y Casado contra Ayuso. Eso es lo que se está sustanciando aquí. Que no nos van a engañar. Tratan de convencernos de que esto es un escenario de una película de los años 40. Pero por favor, que esta tierra y la gente de esta tierra se merece mucho más respeto. En esta comunidad, según Tudanca, necesitamos, queremos y pondremos en marcha un gobierno feminista. Sí. Y se compromete a ello con más medidas de conciliación, una ley para acabar con la brecha salarial y más recursos contra la violencia de género. Pero Carmen Calvo avisa. Vox los ha devuelto a la casilla de salida. Y por eso es muy importante que las mujeres en Castilla y León se movilicen literalmente. Y voten, porque según el candidato del PSOE... Si el señor Mañueco necesita a Vox para gobernar, les dará la vicepresidencia. Algo que asegura solo podrá parar una victoria socialista.
La vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, no ha concretado hoy en Soria fecha para comenzar a aplicar la fiscalidad diferenciada, aunque sí ha reconocido que durante este año se llevarán a cabo acciones a nivel nacional para vertebrar el territorio. Calviño ha participado en un encuentro sobre fondos europeos, desarrollo y mujer con emprendedoras sorianas. El candidato del PP ha estado hoy en Ávila junto a Pablo Casado, que pide el voto para conseguir una mayoría amplia. Fernández Mañueco ha anunciado que volverán las procesiones esta Semana Santa. Celia Sánchez. Alfonso Fernández Mañueco y Pablo Casado han mostrado una completa sintonía en Ávila y este ha sido el escenario elegido por Mañueco para anunciar que volverán la Semana Santa con procesiones a Castilla y León. Este año, en solo unos meses también, escenario elegido por Casado para decir que si gobierna volverá a permitir la caza del lobo al norte del Duero. En Ávila, ante 400 personas y tras reafirmar el apoyo al sector turístico y al sanitario, Mañueco anuncia esto. Este año volverán las procesiones y los actos litúrgicos a las calles y plazas de Ávila y de Castilla y León. Pablo Casado le aplaude. Para un cofrade como yo, pues te lo agradecemos mucho. Mitin mano a mano entre ambos líderes en total sintonía. Las infraestructuras priman en los discursos. ¿Por qué los abulenses tenemos que soportar un viaje en tren todavía a Madrid más largo que hace 15 años? Como la defensa al sector de la automoción. Sánchez está destruyendo el sector del motor en España y eso también Alfonso y yo lo vamos a defender y lo vamos a revertir. Y dice que si gobierna, recuperaremos la caza del lobo al norte del Duero. Defensa al mundo rural, a la natalidad, a los autónomos y a un proyecto de gobierno con una mayoría amplia. En esta tierra hay un gran gobernante. Por eso vengo aquí a pedir el voto, la confianza, porque es de fiar, porque no nos va a fallar. Alfonso Fernández Mañueco asegura que tiene más ganas que nunca. Casado le apoyará con su presencia en 2 mítines más. El portavoz del PP ha acompañado a los candidatos de Zamora. Martínez Almeida ha pedido continuar con las políticas sociales de Mañueco. Castilla y León, ha recordado, es la comunidad con mejores resultados educativos. En Salamanca hoy acto de Ciudadanos para hablar de familias y conciliación. Allí su candidato Francisco Igea ha vuelto a intervenir de forma telemática, aunque ha estado arropado por varios miembros del partido. Verónica Casado e Inés Arrimadas han estado presentes en este acto en el que el mensaje se ha centrado en la despoblación, las familias y la conciliación. Francisco Igea ha repasado algunas de esas medidas, como la gratuidad en la educación de 0 a 3 años, y ha lamentado que no estén activas ya por culpa del adelanto electoral. Igea además ha dicho que Ciudadanos no va a permitir que con la llegada de intolerantes en Castilla y León haya familias de primera y de segunda. La oportunidad de disfrutar del milagro de la paternidad, independientemente de quienes sean, independientemente de lo que piensen, independientemente de cómo amen, independientemente de si son adoptados o gestación subrogada. Por eso vamos a proteger también a las familias que tengan hijos por gestación subrogada. No les importa que los pueblos se queden sin niños, les importa al PP y al PSOE quedarse sin alcaldes y sin cargos en las administraciones. El candidato de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha estado hoy en Valladolid arropado por Pablo Echenique. Promete velar por los jóvenes del mundo rural y ha cargado duramente contra las macrogranjas. Aquí en Valladolid, mientras veníamos a... que están trabajando. Que nuestros jóvenes se queden aquí a desarrollar un proyecto de vida digna, porque ya está bien de que los jóvenes únicamente estén condenados a exiliarse de esta comunidad. Todo eso, claro que se puede conseguir, por supuesto que se puede cambiar, y se puede cambiar con una candidatura como la de Unidas Podemos. Abascal ha arropado en Soria al candidato por Vox, Juan García Gallardo. Han insistido en que no van a regalar su apoyo a los que no apuesten por un cambio. Vamos a hablar de la verdadera emergencia, que es la demográfica que está vaciando los pueblos de Soria y de toda Castilla. Si Vox no gana y sus votos son decisivos,
debéis saber que los votos y los escaños de Vox no se van a regalar a nadie que frustre la alternativa y el cambio de rumbo. La Junta Electoral de Castilla y León ya ha resuelto que el candidato de Ciudadanos tendrá que intervenir en el debate electoral de este lunes de manera telemática. Francisco Igea está aislado porque ha dado positivo por COVID. Se rechaza, por tanto, la posibilidad de posponer esta cita que organiza mañana Televisión Española. De que habrá cambio de verdad. Y en Portugal los colegios electorales están a punto de cerrarse. Día de comicios allí y la participación aumenta. A las 4 de la tarde el 45% de los portugueses ya había votado. Esto supone 7 puntos más respecto a los comicios de 2019. Los sondeos dan un empate técnico entre el socialista Antonio Costa y el candidato socialdemócrata Rui Rio. La formación de extrema derecha, Chega, podría convertirse en la tercera fuerza política del Parlamento. Era un anuncio que esperaban todos los cofrades de Castilla y León y todos los que disfrutan de la Semana Santa, y hoy hemos sabido que volverán las procesiones y los actos litúrgicos a la comunidad. Más de 1000 días después de la última semana, la de 2019. Elena Rodríguez, vamos contigo otra vez. Quedan poco más de 2 meses para la Semana Santa de 2022. El 10 de abril será el Viernes de Dolores. 2 meses que se esperan con mucha ilusión, pero también con mucho trabajo para preparar esos desfiles procesionales de este año, después de 2 años sin Semana Santa debido a la pandemia. En León, además, este año la Semana Santa será doble, porque además de la del mes de abril, en septiembre León acogerá el 33º Encuentro Nacional de Cofradías, en el que se esperan entre 500 y 1000 participantes. Este paso de Jesús de la Esperanza será el protagonista de la procesión de la Sagrada Cena de Valladolid. Dejará su sitio en la iglesia para volver a la calle, así, rodeado de gente. Una buena noticia, que igual que se han celebrado la cabalgata con una normalidad y unas medidas ya estipuladas. Llevan meses preparando capirotes y túnicas. Pero felices y por fin podemos salir. No barajábamos otra opción. Esperaban la vuelta de las procesiones y los actos litúrgicos después de 2 años. A nivel económico, para Zamora, un tercer año sin Semana Santa, pues sería un poco catástrofe. Las cofradías se resienten también en una manera significativa por esa falta de puesta en la calle. Ahora preparan protocolos para garantizar la distancia y evitar aglomeraciones. Es como el uso, evidentemente, de mascarilla debajo de los pasos, procesionar sin faldillas en los pasos para que haya ventilación. El pasaporte COVID, mejor dicho, o en el caso, algunos casos concretos, bandas o demás, hacer test previos a la salida. Dentro de 2 meses se repetirán estas imágenes en las calles de Castilla y León. Dejarán de ser recuerdos de antes de la pandemia. El regreso de la Semana Santa ha sido muy bien recibido por los hosteleros. Consideran que este anuncio animará las reservas tras 2 años casi en blanco. Todo lo que sea caminar hacia la normalidad para un sector como el nuestro es una noticia excelente, y aunque Burgos seguramente no sea una de las capitales de España del mundo procesional, quieras que no, pues el dar sensación de normalidad al viajero es lo que necesita. Es una muy buena noticia. De momento es una propuesta que se está estudiando, pero ya ha puesto en alerta al sector del vino y de la cerveza. El Parlamento Europeo se plantea incluir en las etiquetas de las bebidas alcohólicas, de todas las bebidas, sin importar su graduación, una advertencia de los daños que pueden provocar en la salud. El Parlamento Europeo estudia si advertir del peligro del alcohol a través del etiquetado. La parte más perjudicial del consumo de alcohol masivo está relacionada gráficamente con una botella de vino, y eso no es así. Realmente se consume muchísimo destilado en España, y la mayoría de los problemas derivados del alcoholismo no están relacionados con el vino, sino con destilados, que son productos mucho más agresivos. Que el alcohol es perjudicial para la salud es una evidencia, pero el problema viene cuando en el borrador de este proyecto no se hace distinción en función a los grados de alcohol que pueda tener una bebida u otra. Se publican estudios sobre el consumo de alcohol, que generalmente está aplicado desde destilado, y muchas veces aparece una copa de vino.
Las denominaciones de origen quieren que se replantee esta propuesta. Alimento natural que forma parte de la dieta mediterránea, insisto, y que no podemos contemplarlo como un producto, un alimento nocivo para la salud. Creen que supondría un daño reputacional a uno de los productos que más sale de nuestras fronteras. Necesitamos exportar para hacer marca y necesitamos también que la gente no perciba el vino como algo peligroso, sino como un alimento más y nada perjudicial. En 2020, España fue el segundo exportador de vino del mundo. Al principio me daba mucho corte. Yo creo que ya ni las vemos, aunque estén ahí, creo que ni se ven. La gente en España no se rinde ante nada y si hay peligro, más todavía. Son feas, o sea, son fotos feas, pero una vez estás acostumbrado ya nada. Estos mensajes recordando las posibles consecuencias del consumo de tabaco llegaron a las cajetillas de todo el país en 2003. Años más tarde, en 2010, el Gobierno, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, decidió endurecer estos mensajes e incorporar imágenes explícitas para recordar las consecuencias del tabaco y quizá también tratar de persuadir a los fumadores. Y así ocurrió. Efectivamente, el consumo descendió siguiendo la línea de años anteriores y esto es lo que temen los productores de vino, que se pueda producir también en caso de que esas propuestas se acaben traduciendo en medidas similares. Eso sí, al igual que se incorporaron estas imágenes y estos mensajes a las cajetillas, surgieron iniciativas para intentar ocultarlos a través de fundas o de estuches, algo que ya es menos habitual de ver hoy día. ¿Quién sabe si precisamente porque los propios fumadores se han acostumbrado ya a estos mensajes y a estas imágenes? Han pasado 6 meses. El ganado de extensivo, acostumbrado a pastar en el monte, huía despavorido de las llamas que calcinaban la Sierra de la Paramera, en Ávila. Algunas cabezas no tuvieron tanta suerte y se vieron acorraladas por el fuego. Todas perdieron su alimento. Ese devastador incendio que calcinó más de 22.000 hectáreas dejó en la ruina a centenares de ganaderos abulenses. En la zona de Sotalbo, pasto de las llamas, todos han acogido con gran alivio el levantamiento de la prohibición de aprovechar los terrenos afectados. Ana Agustín. La decisión de la Junta de Castilla y León de levantar el acotamiento de los pastos afectados por el incendio de la Paramera ha sido una medida muy bien recibida por todos los ganaderos de la zona. Así podrán cobrar la PAC y también traer a sus cabezas a pastar a las zonas ya reverdecidas. Una tragedia en toda regla la que se vivió hace 6 meses a las faldas de la Sierra de la Paramera debido al incendio originado en Navalacruz. Aún las repercusiones son enormes y la veintena de ganaderos de Sotalbo relatan los hechos con emoción contenida. Los sacamos y se fueron corriendo unos para abajo, otros para otro sitio y luego las hemos recogido unos días unos, otros días otros. La sierra, el filtro de la vida, nos lo ha quitado, nos ha dejado sin naturaleza. Han venido dos riadas que nos ha barrido los barrios por aquí, tenemos nada más que lodo. La decisión de la Junta de no esperar a los 5 años para permitir el aprovechamiento de los pastos les ha salvado del cierre de sus explotaciones, su modo de vida desde siempre. Sin levantar el acotamiento sería el caos para los ganaderos, o sea, no cobraríamos el PAD, no tendríamos dónde llevar el ganado, o sea, es una solución increíble lo que ha hecho la Junta aquí, porque sin eso sería imposible subsistir. Si no se hubiese levantado el acotamiento, pues nos habíamos tenido que ir del pueblo aquí, porque aquí la mayoría viven de esto, vivimos de esto, y la paz es una buena noticia que se cobre la paz. Vamos, dijeron en un principio que se cobraba y por lo menos están cumpliendo. Ahora afrontan este periodo con esperanza y con la mirada puesta en una sierra en la que muy poco a poco se abre camino el verde. No está siendo un invierno especialmente frío, pero llevamos varios días con heladas a primeras horas y eso puede afectar a nuestro cuerpo. Las bajas temperaturas aumentan los dolores musculares y tienen mucho que ver también con las contracturas. Sara Andrés. Con el frío vamos encogidos, ¿no? Hacemos como así, parece que así nos protegemos un poco más, pero en realidad lo que hacemos es tensar los músculos de la espalda. Eso no provoca contracturas así directamente, pero sí que puede empeorar las que ya tenemos por otros factores, como por ejemplo el estrés o las malas posturas. Y por cierto, hay zonas que sufren especialmente con los rigores del invierno, como las cervicales o las lumbares.
El frío produce la constricción de los vasos sanguíneos y eso aumenta la sensación de rigidez y bloqueo. Es lo que en parte explica que con las bajas temperaturas notemos más contracturas musculares, algunas muy vinculadas al invierno. Últimamente hemos tenido muchos pacientes con lumbagos, por ejemplo. Pero hay más, y en la mayoría de los casos no llegan solas. Una protusión discal, una compresión nerviosa, un ejercicio físico muy intenso. Bueno, una contractura sale por muchísimas causas, es lo más común quizás. Una lesión muy común que se suele acentuar por otros factores externos, sobre todo cuando se localizan en la zona del cuello. Va muy asociado también muchas veces al estrés, agobio, así a las emociones también. Sobre todo gente que está muy estresada, muy ocupada. Aplicar calor con infrarrojos o electroterapia son algunas de las técnicas utilizadas para hacer frente a las contracturas. Pero ¿y si se agravan o cronifican? Normalmente empezamos primero con terapia manual. Si vemos que no da el resultado que queremos o no funciona bien, pues pasamos a la punción seca, que son las agujas, y lo normal es que funcione muy bien. Hacer ejercicio y evitar la vida sedentaria es otra recomendación para evitar dolencias musculares que nos dejen paralizados. Rubio de Triqui, el galgo de León, se ha proclamado esta mañana campeón de España en el municipio vallisoletano de Nava del Rey. La final ha estado muy reñida y hasta allí se han acercado más de 8.500 personas. Nos lo cuenta Ricardo Álvarez. En 2 carreras que han rondado el minuto 20 segundos ha conseguido Rubio de Triqui el objetivo que han perseguido más de 480 galgos de toda España, el Campeonato Nacional de Galgos en Campo. Se ha impuesto a la perra de Castilla-La Mancha, Pícara de Morix, por 2-0. La final ha sido muy disputada, la otra perra era buenísima y le doy la enhorabuena a los propietarios porque da gusto verla correr. Y bueno, veníamos yo creo que estaban esas expectativas, que iba a ser una final muy reñida, iba a depender de la liebre que saliera, pero han estado los dos muy bien. Burgos ha recuperado hoy una de sus fiestas más populares, San Lesmes, aunque de una forma controlada. Tras la misa al patrón de la ciudad se han distribuido los tradicionales panecillos. Tampoco ha faltado el reparto de chorizo y morcilla y el baile de danzantes, gigantillos y grupos de danza. Pues con ambiente festivo nos vamos hoy. La información vuelve mañana desde las 8:30 de la mañana y en unos minutos, aquí a las 9:30, entrevista a Santiago Abascal. José Luis Martín charla con el líder de Vox desde Soria. ¡Feliz semana!